Siempre es muy agradable saludarles, ahí está sonriente siempre, ese es un logotipo ahí directamente. Es bueno estar así como José Pablo, siempre está de muy buenas migas. Todo lo contrario, la cara que tenía el rival de Lester Martínez en el caso de Isaiah Steen a la hora del pesaje, de poner el frente a frente. Bueno, vamos a arrancar eso, el titular lo dice, pero vamos a platicar de eso, de los 3 partidos que se celebraron para mañana. Le vamos a dar la cartelera de los 10 de la primera división. Les vamos a hablar de los 2 primeros juegos de la Champions en cuartos de final, hablando del City y del Benfica en condición de local ante sus rivales, el Bayern de Múnich y también el Inter de Milán. Pero, ¿qué te representó? Algo te escuché en la mañana que no viste la pelea, pero te representó algo a nivel de nacionalismo deportivo, etcétera, esa victoria resonante, sobre todo cómo la consiguió en el caso de Lester Martínez, por primera vez mostrando sus puños y su calidad en Las Vegas, Nevada. Así que gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Es para sentirnos orgullosos, para sentirnos contentos, porque es un guatemalteco y que está triunfando a nivel internacional. Y en este caso Lester ha demostrado de que cuando se quiere se puede muchas veces, porque él solo ha buscado ese camino, salió de su zona de confort. Usted se recordará, Gustavo, que él era boxeador pero olímpico, que es distinto, es diferente, y dio el salto al boxeo profesional cuando nadie se lo había pedido de alguna forma. O sea, fue una cuestión propiamente de él. Es difícil, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando usted pertenece a un ciclo olímpico y demás, tiene becas y tiene ciertos beneficios, ¿verdad? Y es renunciar a ello para ver si a lo mejor la pega o no. O sea, es creer en usted mismo. Y él se lo creyó, se fue trazando sus propias metas, y creo que es de sentirse orgullosos del hecho de que ganó su primera pelea en Las Vegas, que ya estaba usted hablando de realidades distintas, diferentes. Ya había ganado en México, donde también hay cierta calidad en boxeo, pero Las Vegas ya es otro nivel, ¿verdad? O sea, no, y el campeón en ese peso es Canelo Álvarez, sí, de México. Correcto. Entonces yo creo que ya empieza él a trazar su propia historia, empieza a dar de qué hablar, y que bueno, ¿verdad? Por él, porque creo que cada vez va a seguir demostrando su capacidad, su calidad, y se va a ir abriendo campo por él mismo. Él ha logrado, creo yo, cosas ya interesantes de por sí. El que le ha costado, o sea, él arrancó con su primera pelea, me recuerdo yo, aquí en Fruteca, en Guatemala, y de ahí a Lester, que es ahora, o sea, conseguir hasta el permiso de la visa y demás para poder pelear, eso ya creo que habla mucho de él y de lo que ya está logrando. Así que ojalá que pueda seguir dando triunfos para Guatemala, porque al final de cuentas, si él gana, ganamos todos, porque él es guatemalteco y nos está representando. Efectivamente, pues yo tuve la oportunidad, como ha ocurrido en los últimos meses, de comentar el combate y otros 2, uno que tardó 1 minuto 29 segundos nada más, ahí a favor de el Gran Brito, así se hace llamar, sobre un argentino-italiano, Mursonaro, que de verdad que no sé qué, se movió de Argentina solo para estar 1 minuto y medio en el cuadrilátero, mostrar su indumentario cuando fue presentado, y después olvídense. Bueno, pero a través de Apex Boxing, cuyo logotipo les va a mostrar José Pablo, pues vimos cómo la gente se prendió, estuvo conectada. Me recuerdo de Chattanooga, me recuerdo de Kentucky, me recuerdo de Nueva York, me recuerdo de varios lugares de California, etcétera, porque la pelea era vía pay-per-view, pero se logró el link ahí para poder tenerla, y para la gente que se conectara, pues presentársela. Y a mí lo que me llamó la atención, hoy platiqué con Lester, y me contó que no se recuerda cuántos puntos le pusieron en el párpado izquierdo, porque en el último asalto, antes de que parara el combate, el árbitro, por inferioridad manifiesta de Sting, chocaron cabezas, y fue más dura la del estadounidense. Antes tenía un corte en la frente, donde tampoco me supo decir cuántos puntos le pusieron,
pero me dijo, ahorita le estoy respondiendo solo con un ojo abierto. Ese es el saldo del combate, de lo mejor, bueno, el mejor que le he visto ya como profesional a Leicester, o sea que va creciendo. Me dijo, mire, me preparé como nunca, esa fue la frase, y aquí tenía que ganar, consciente de que ese tipo de oportunidad no la podía dejar pasar. El tercer asalto para mí es el mejor asalto que le he visto de siempre en el campo profesional, porque en el amateur vi también unas joyas de boxeo de parte del petenero. Dominó y para mí ganó los 7 asaltos que concluyeron. En el otro, que ya el árbitro notó que ya no había respuesta por parte de alguien que no aceptó que se parara el combate, muy a regañadientes. Cuando le fue a hablar Leicester, le aceptó el saludo, pero muy a regañadientes. Estaba que no terminaba de aceptar el desenlace de la situación. En el segundo asalto hubo una caída por una buena combinación, y sobre todo la derecha funcionó perfectamente de parte de Leicester. Así que nos congratulamos, como ya se los mencionó José Pablo, toda la gente estará contenta, y sobre todo en San Benito, que mostraban imágenes de que ahí la alcaldía puso una pantalla gigante en el parque, y entonces toda la gente se prendió ahí. Y donde el equipo de San Benito también en fútbol anda muy bien, anda su líder va a enfrentar a tu equipo de Juventud Pinulteca en la jornada, eso ya se lo vamos a hablar. Pero de Champions, ¿qué te deja ese 3-0 con Jan Sommer como figura? Jan Sommer, el arquero del Bayern, como figura. Si no, esto estaríamos hablando de una debacle pero histórica para un equipo como el Bayern. Y luego el Inter, que me sorprendió. Yo en Deportes del Mundo mencioné que pensaba en una igualdad o que ganaba sobre todo el local. Ahí perdió su invicto el equipo del Benfica, que no había perdido en esta Champions, y en qué momento lo fue a perder, y ya con 2 goles a cuestas, las anotaciones de Varela y también el caso de Romelu Lukaku de penal. Y lo otro fue un 3-0 muy rotundo en las personas, cuando no Haaland hizo el tercero, pero antes concretó en forma directa a Rodri, que es el volante más defensivo, acompañando ataque y definiendo muy bien de zurda, y también logró una muy buena anotación de cabeza Bernardo Silva, luego de uno de los pero monstruosos errores de Upamecano que terminaron en esa anotación. Así que, ¿qué te dice ese par de resultados? Bueno, por un lado creo que el Inter lo resolvió muy bien porque está en condición de visita, entonces no me quiero ni imaginar qué pueda pasar ya de local en su cancha, en su estadio, cuando le toque enfrentar a un Benfica que yo esperaba más, porque para serle honesto, el Benfica siempre se ha caracterizado por ser un rival duro en cuestión de defensa y demás, pero lo logró resolver bastante bien, y creo que sí, ya es casi un hecho que el Inter está en siguiente instancia. Ahora bien, Manchester City-Bayern, esperaba un Bayern que pudiese proponer más, que no dejara que el Manchester City jugase tanto, pero no es de extrañarse porque Pep Guardiola ya condujo de hecho al Bayern de Múnich, conoce las características de algunos de sus jugadores y demás. Entonces creo que esos son ciertos factores a favor de, ¿verdad? Y eso se ve reflejado después en que terminase ganando, y de qué forma el Manchester City. Ahora el reto es que pueda llegar también a proponer a Alemania, ¿verdad? Y que no únicamente vaya a jugar a defender ese 3-0 que en el papel pareciese resuelto. Pero es la Champions. Pero siempre y cuando el Manchester City creo que vaya a proponer, incluso creo que podría hasta ganar en condición de visita. Efectivamente, coincidimos, yo eso lo dije al aire, de la posibilidad de ganar el partido de vuelta también. Llamó la atención que en el minuto 89 todavía le estaba pidiendo Guardiola a su arquero Ederson que apurara el juego para seguir atacando, y eso es una mentalidad muy buena. Bien, nos ocupamos ahora de lo que va a ser la jornada de 3 partidos reprogramados de la fecha 12 a las 12:30, y con bajas significativas para mí en Municipal, sobre todo 2 que les voy a mencionar primero: la de José Morales, sí, y la de Marlon Renato Sequén, también el capitán. La otra es Antonio Jesús López, y hay una cuarta, pero él casi no juega, Jarín Quesada, la joya de Joyabaj. Pero los 2 primeros, el 16, el lateral derecho, y el capitán, el número 31, son bajas significativas contra un equipo duro como es Guastatoya, ordenado también. Esa es la base de trabajo de Mario Acevedo. Así que a las 2:30, ¿qué te parece? Mario Escobar toca como principal.
Yo comentaba que, por ejemplo, eso de Iris Bale como asistente 2 en el lado de la preferencia, donde dicen barbaridad a los hombres, ella va a ser sometida muy probablemente a un calvario, en lugar de hacer un manejo de otra persona, o el mismo Juan Daniel Tipaz, ponerlo como el árbitro de preferencia, el asistente de preferencia, y ella en la tribuna, sí. Aunque en tribuna hay unos cuantos muy seguidores de Municipal, incluyendo directivos, que son no precisamente santos a la hora de tratar a las personas que llegan de visita. Pero eso será 12:30 en adelante, y les va a presentar la plantilla completa a José Pablo. El Comunicaciones Malacateco con el nuevo internacional para este año, Ignacio Fuentes. Esa batalla de Malacateco ya con su técnico oficial, digamos en el caso de Walter Claverí, sí, para lo que resta del torneo, y el duelo de las 8 de la noche, reedición de la final, y después de que, bueno, hay que recordar que Municipal ganó en Guastatoya. Correcto. Remontó y ganó 1-2. Ganó Guastatoya, fue al revés, porque está invicto todavía Guastatoya, solo victorias. Ahí el Municipal está ganando 1-0 y perdió 2-1. Comunicaciones ganó 2-3 allá en Malacatán. Sí. Primera derrota de las que tiene Malacateco en este campeonato, contra Cobán les fue a ganar ahí. Y luego Antigua Cobán. Antigua le fue a ganar a Cobán, lo que no pudo hacer en la ronda final de entre ellos, lo hizo en la primera vuelta, ganó 1-2. Y ahí será Christopher Corado, que sacó. ¿Cómo calificas a Corado del partido de Guastatoya Cremas del domingo? Sí, no estuvo mal. Para serle honesto, creo que no hizo un mal trabajo. Quizás es una cuestión un poco más de personalidad, en algún momento demostrar las tarjetas y demás, pero un partido bastante limpio dentro de todo. Creo que se concretaron a jugar. Ahora bien, de los partidos que tendremos o que se van a reponer, pues a mí por lo menos me llama la atención el hecho de que Guastatoya querrá ganar, porque se sintió ese mal sabor de boca, pienso yo, de que en el partido de la semana pasada pues tenía los 3 puntos y se empataron en los últimos 5 minutos del partido. Entonces creo que se sintió ya ganador y no querrá que le vuelva a pasar algo por el estilo. Entonces creo que puede ser un partido muy interesante por ese lado, y Municipal viene motivado de haber goleado o vapuleado a Chuapa, porque lo agarró casi como piñata a los cebolleros. El otro duelo creo que es clave e importante, porque Malacateco estrena de alguna forma técnico, Walter Claverí y demás. Vamos a ver qué tal le va. En este caso conoce él bien las condiciones de nuestra Liga Nacional, al rival Comunicaciones. Por un lado, Comunicaciones no se vio tan bien en Guastatoya, para ser honesto. Creo que una baja sensible importante fue la de José Manuel El Moyo Contreras, como es de importante para la institución, y yo creo que ya se deberían de empezar a plantear o a pensar qué va a pasar cuando él ya no esté, ¿verdad? Cuando él se retire, porque él es el que arma y distribuye prácticamente todo el juego. Se notan Comunicaciones sin ideas cuando él no está, o sea, se ve como mucho más desordenado, a pesar de que está un Rodrigo Sarabia, ingresó incluso Aparicio en la segunda parte y demás, pero no fue el mismo. Bueno, pero te voy a hacer una pregunta, porque el que trajeron para que compita con José Manuel ya jugó el domingo. ¿Cómo viste a Diego Barreto, el 36? Haciendo un remember de lo que viste. Sí, yo creo que no. Rápido le sacaron a María. Sí, rápido le sacaron cartulina de amonestación. Creo que no fue tan importante o tan trascendental, para serlo honesto. O sea, es muy alta la vara que deja a José Manuel Contreras, porque a pesar de que se le puede criticar y cuestionar la edad y todo lo que usted quiera, la calidad que él tiene es difícil encontrar, la verdad. O sea, es muy muy difícil. Es cierto que ha tenido ciertos errores a lo largo de su carrera, que ha tenido varios fracasos, principalmente con selección, pero con selección han fracasado todos, hasta el Pescadito. O sea, ahí no hay excepción a la regla. Entonces creo que ahí son las tachas, ¿verdad? Principalmente. Ahí es donde más se desgastan los futbolistas, como en algún momento le pasó al Pescado, como le ha pasado al Moyo, al mismo Papa, no digamos a Ricardo Jerez. Tal vez no porque sean malos en general, sino más bien por los fracasos de selección. Y el último partido, Gustavo, Antigua Cobán, yo en lo particular creo que va a ser interesante ver un Cobán que podría ser el que saque incluso hasta el resultado, porque Antigua anda grave y Cobán todo lo contrario, viene de ganar, y de hecho en el fin de semana frente a Iztapa de visita, así que creo que puede venir motivado este cuadro de los Príncipes Azules, que es nada más y nada menos que el campeón, y que creo que le está dando un nuevo aire este nuevo técnico. Efectivamente, Eduardo Méndez, me alegro por Eduardo, porque lo considero muy entero y mejor persona.
Cobán se quedó en la capital para no ser el tirón a y volver a regresar, ya que venía de Iztapa. Así que cerramos con lo que va a darse en la primera división, fecha 15 de un total de 18. Ya casi se termina eso. A las 10:30 del grupo A estará jugando la Nueva Concepción contra Quiché y lo va a dirigir en el José Luis Ibarra Roberto Kusch. Luego habrá duelos 2 a las 3 de la tarde en el estadio Marqués de la Ensenada, Marquense recibiendo a San Juan, el equipo en este caso lagunero. Luis Escobar lo va a sacar adelante. En el Municipal de San Pedro, me parece, José Pablo, de los partidos más interesantes. San Pedro contra el campeón Coatepeque, campeón y líder ahora Coatepeque, tendrá la responsabilidad señor Carlos Galindo, mientras que a las 15:45 en el Puerto, y duelo tremendo porque están ahí en zonas de repechaje y descenso, el Puerto y su visitante Sololá. Ahí va a ser el internacional quetzalteco Julio Luna el que lo va a sacar. Y el último, estrenando nuevo alumbrado en el Carlos Salazar. Ya te voy a pasar para otro video las tomas ahí del nuevo alumbrado del estadio, que se ve bastante decente, un estadio histórico del 2 veces campeón. Ahí estará el equipo local de Julio Lainez contra Catarina, en este caso con la conducción de Brian Fernández. Y de una vez nos movemos al grupo B, donde va a estar involucrado mi equipo de simpatía, Aurora, y también el de la simpatía territorial de José Pablo. Allí a las 11 de la mañana en el Pensativo irá la U contra Barberena, dirigiendo el señor Edras Cardosa. Luego, partidos de la 1 de la tarde en el Julio Armando Cobar, estará la presencia de Aurora contra Sanarate, que está en zona de posible pérdida de categoría. Ese partido lo va a dirigir directamente Eric Orozco. En tanto, los dos juegos de las 3 de la tarde serán el enfrentamiento entre Chimaltenango y Atlético Mictlán, con la conducción de Mario Noriega. El ipalteco Abraham Gómez se ocupará del duelo en el Julio Chaeta de San Benito, la tierra de Lester Martínez. Es tremendo, San Benito Juventud Biblioteca, sí, el segundo contra el tercero, y el duelo de rivalidad tremenda. Uno es líder y el otro está en zona de repechaje, ahí con los mismos puntos de los otros dos, que son sobre todo Sanarate. Ahí Zacapa contra Zacachispas. Ahí mandan desde Coatepeque a Sergio Armando Reina Moller, el árbitro internacional, para sacar ese Zacapa-Zacachispas clásico de Oriente. Bueno, partidos importantes, Gustavo, partidos creo yo de mucho roce. En el grupo A yo me quedo con el San Pedro Coatepeque, porque creo que puede ser de mucho nivel. A mí en particular me llama la atención. Por supuesto, como una segunda opción, el Nueva Concepción Quiché. Creo que son del grupo A los dos que más me llaman la atención. Del grupo B lo tengo así bien claro: Zacapa Zacachispas como primera opción, porque es casi que un clásico, digámoslo así, de la región, del lugar. Hay mucho roce, mucho choque entre ellos dos. Y el segundo sería San Benito con Juventud Pinolteca. Sí, ese por la tabla incluso, porque uno es desbalanceado, pero es clásico. Pero este sí es segundo contra tercero. Sí, es importante. La crecida que ha tenido el equipo de Juan Carlos Elías. Bueno, así que variados temas para todos ustedes como siempre, y un gusto saludarles. Hasta mañana.